¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo y a la audiencia. Buen día, Marcelo. Bueno, es para comentar cómo se hace o qué se hace desde el gremio con esta renuncia que se ha presentado desde la comisión directiva en Junín de los Andes. Sí, no, eso es una situación que está prevista en el Estatuto de Aten, ante la cefalía. La comisión directiva provincial debe intervenir, la seccional, Ujú. y generar un tiempo de normalización hasta tanto se llame a las nuevas elecciones. Así que eso es Claro. lo que tenemos para hacer ya en lo inmediato, ¿no? Así Ya, que a ya partir de hacer que en lo fuimos inmediato. notificados. Pero las elecciones son las generales o puede haber por seccional. No, puede haber por seccional, depende, porque hay que elegir por el plazo que falta. Claro. Entonces, nosotros tenemos elecciones el año que viene, así que vamos a evaluar la situación, si es necesario hacer las elecciones ya en este plazo por el poco tiempo que falta o que pueda quedar en el tiempo que lleve normalizar la seccional, Ujú. o si, bueno, conviene hacerla, así que eso será tema de evaluación Claro. una vez que tengamos toda la información. Llamó la atención el motivo de la renuncia, Claro. ¿no? Como actitudes patoteriles de una parte de, De de afiliados. afiliados, sí. Sí, nosotros teníamos la información de que habían habido asambleas con carácter bastante complejo en este proceso de consulta que venimos llevando adelante, y la verdad que, bueno, no pensábamos que las compañeras tomaran esta decisión. Mm. Pero bueno, en definitiva es un llamado de atención, ¿no? Es decir, no tenemos o no corresponde que la conducción de una seccional, que lo hace por una vocación digamos, de tarea colectiva, de representación, tenga que soportar situaciones que no tienen nada que ver con el vínculo entre compañeras y compañeros, ¿no? Ujú. Entonces es un llamado también para que las diferencias que se tengan se resuelvan, en todo caso, en la definición que soberanamente toma una asamblea con la mano alzada por una u otra posición, y nunca que eso pueda ser, digamos, imponerse Mm. por otra forma que no sea la discusión respetuosa de ideas y de diferencias. Y esto me parece que en todo caso es el mensaje que nos deja esta decisión que han adoptado las compañeras, ¿no? Que claramente nosotros lamentamos enormemente porque son compañeras que fueron electas democráticamente en el proceso electoral que se llevó a cabo ya hace casi 3 años, que venían cumpliendo con su deber de representar a los trabajadores y trabajadoras de esa seccional y con lo que han tomado esta decisión. Así que el tiempo que nos queda de esta normalización de la seccional va a ser trabajar fuertemente sobre esto, ¿no? Digamos, nuestras diferencias tienen que resolverse en el debate maduro que tenemos que tener entre compañeros y compañeras y nunca a través de situaciones violentas. Ahora, ¿estas Va- actitudes se vieron en Junín o también se han visto en otras seccionales del gremio, Marcelo? Mira, nosotros siempre estas cosas tratamos de cuidarlas porque no nos gusta ventilar para afuera los problemas que se tienen internamente porque lo deben tener todas las organizaciones, ¿no? Lo que pasa es que a veces la situación de Aten es tan pública, muchas veces más de lo que a veces sucede con otras, pero no es el único caso, ¿no? Hemos tenido otras situaciones que son, digamos, formas de plantear diferencias que no acuerdan o no están en consonancia con lo que en realidad es un debate entre trabajadora y en particular entre trabajador y trabajadora en la educación, ¿no? Donde la tolerancia, donde el respeto por el que piensa distinto, donde la construcción de ideas colectivas a partir de la diferencia es una tarea cotidiana en el trabajo de enseñar. Entonces, eso es una cuestión que nos preocupa que pase. Junín tiene esta consecuencia, que es la renuncia de toda una comisión directiva, pero hay que decir que no es en el único lugar donde a veces hay situaciones de este tipo, ¿no? Y eso es un llamado para todos los que integramos la organización, ¿no?
Sí, y sobre todo para la conducción también, ¿no? Pero yo pregunto si esta violencia que se da en las asambleas no se replica habitualmente en las escuelas, donde también hay docentes de uno y otro, de otra línea de pensamiento del gremio. Es muy posible que haya conflictos en las escuelas todos los días, y esto obviamente no genera el mejor clima deseable para educar a los chicos. Y por otro lado, yo te escucho, Marcelo, hablar de tolerancia y de un montón de cosas, pero no es justamente la imagen que da el gremio en general cuando en este momento hay un paro porque no les gusta una ley. Me parece que tienen que reflexionar en un montón de aspectos. No, me parece que hay varias cosas que plantear, ¿no? En principio, el tema dentro de las escuelas, nosotros en las escuelas sabemos perfectamente que es un ámbito en el que tenemos que no priman ahí nuestras diferencias ideológicas. Yo he trabajado con compañeros de otros espacios y hemos podido trabajar juntos sin ningún problema, y porque sabemos que bueno que nuestra responsabilidad allí excede en todo caso una discusión que se pueda tener en el ámbito de la asamblea, que es donde se ha dado esta situación que plantean las compañeras de la sección de Junín, ¿no? Donde allí sí hemos tenido estas discusiones que hay que decir que no son propias. Hay otros sindicatos que lo resuelven de otra manera, ¿no? Y no me hagan de decir quiénes, pero sabemos que hay en otras organizaciones los temas estos no se resuelven con una discusión, se resuelven de un modo que claramente Sí, a los tiros también. no colabora con nada. ¿Cómo? A los tiros también. Exactamente. Entonces digo, lo nuestro a veces tiene como decía antes, ¿no? Se instala socialmente o públicamente porque, bueno, evidentemente estamos atravesando una coyuntura particular, pero no pasa en las escuelas, no se da. Y después digo, nosotros estamos en un conflicto que no teníamos, ¿no? Nosotros habíamos resuelto a principio de año en una situación muy trabajosa, una diferencia con el gobierno, se había resuelto en nuestros ámbitos democráticos y había firmado un acuerdo ATEN que le daba determinada perspectiva a un año que tenía que haber transitado de otra manera. Ahora, si el gobierno incumple lo que firma en las actas de acuerdo que se celebran en las mesas técnicas y después nos mete por la legislatura a un tema que ya había sido discutido a comienzo de año, y lo impone de esta manera, hay toda una demonización de los trabajadores y trabajadoras de la educación, con situaciones vinculadas con, bueno, después dicen que no somos la mayoría, pero se instala como que hay un poco apego al trabajo, que hay responsabilidades, que se habló inclusive en algún momento de que estábamos faltos de capacitación, en lo que nosotros vemos que hay un ataque bastante sistemático a los que llevamos adelante una tarea que debería ser mucho más cuidada por los gobiernos, no que la de enseñar. Entonces, eso es lo que ha generado este conflicto que, insisto, no deberíamos tener. Espero que el gobierno lea de manera correcta cuál es la situación y que pueda generar un ámbito en el que podamos discutir y resolver esta situación sin exponernos a todos, a la comunidad educativa, a nuestros estudiantes y a nosotros mismos a una situación no deseada, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son los incumplimientos no, del gobierno, Marcelo? Sí, mira, nosotros en la mesa técnica firmamos distintas actas que se hicieron, la última fue el 10 de mayo, y ahí se comprometieron a generar unos puntos para cargo de secretaría en las escuelas y corregir una distorsión en los cargos de asesores pedagógicos del nivel medio, y hasta acá eso no se ha cumplido, y es un acta firmada por 2 ministros y la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Pero no es el motivo del paro y del conflicto. Y el conflicto está por incentivo, que no es presentismo. A ver, permiso, ¿no? Sí. Claramente eso nosotros lo veníamos discutiendo en en un conflicto de baja intensidad, discutiendo en el marco del Consejo Provincial de Educación, no poniéndolo obviamente en el nivel en el que nos encontramos. Ahora, lo que se resuelve en la legislatura, que es un presentismo encubierto, que fija un adicional, que lo necesitamos, porque nosotros en definitiva cuando acordamos a principio de año no es que salimos felices de un acuerdo salarial que nos había sacado casi toda la inflación del mes de enero, y si el gobierno tiene dinero para dar un adicional, obviamente que eso lo necesitan, compañeros, que tenemos un 60% por abajo de la línea de la pobreza.
Ahora, eso, condicionarlo y llamarlo premio a los que van a trabajar, cuando en realidad lo que sería un premio al que tiene buena salud o al que goza de una excelente fortuna, porque ahí no hay que enfermarse, no se tiene que enfermar ningún familiar directo, no tenés que ser víctima de violencia de género, no tenés que tener un tratamiento oncológico, no tenés que tener un problema vinculado con que no pudiste llegar a la escuela por las razones climáticas que muchas veces nos impiden hacer eso, sobre todo en la ruralidad, no atravesar un embarazo, no hacer una adopción. Bueno, todas esas cosas Pero, hoy hacen perder ese adicional. Entonces Marcelo, claramente genera un conflicto, ¿no? yo no sé si nosotros estamos mal informados Sí. o ustedes no han interpretado bien la ley, pero todas esas licencias que vos mencionás se eliminaron de la ley. Sí, pero afectan, no se cobrará el adicional si pasa alguna de estas licencias. Me parece que no es así. Sí, No, perdón, no. Por eso las eliminaron de la ley, para que no les afecte. No, en realidad esa la habían puesto al principio, después la sacaron Claro. para los suplentes, ¿no? Pero lo que la ley dice es que no se pueden exceder durante el transcurso de 3 meses de más de 3 licencias justificadas durante ese periodo. Entonces, si alguien necesita 4 días por alguna licencia, digo justificada, hablo de estas que yo te contaba, se pierde el adicional. Entonces, claramente, ¿no? Es motivo de nuestro reclamo y de lo injusto de esto, porque aparte cuando después los diputados se ponen el presentismo, entre comillas, lo ponen por sus inasistencias injustificadas. Claro, pero a ustedes ¿no? pierden el adicional, pero no les descuentan, o sea, en realidad no pierden nada. Siguen cobrando el sueldo lo mismo. No, lo que pasa es que ellos, eso que se creó como adicional, se incorpora como sueldo, o sea, es un salario. Entonces, al perderse por alguna de las licencias, insisto, legales, ¿no? Y justificadas, y auditadas, y probadas, no hablo de otras cuestiones que el gobierno ha salido a mostrar ahora sobre si hoy hay 800 certificados truchos en Andacollo, si ahora son 2000, bueno, todo eso que se está diciendo, que en todo caso si es así habrá que probarlo, y obviamente hay procesos que el gobierno tiene desde siempre, no desde ahora, para llevar adelante una investigación, un sumario interno. Incluso hay compañeros que han sido cesanteados por inasistencias que no pudieron probar, ¿no? Como eso se llama, y está reglado, que es el abandono de cargo. Entonces, si eso no pasa nada de eso, ninguna licencia todas esas licencias legales van a afectar y no se va a cobrar una parte del salario que es el que creó la legislatura con el adicional. Claro, que no es parte del salario, es un adicional. Pero además hay que decir algo, no es el gobierno en la legislatura, fue 27-3, o sea, son todos los espacios políticos los que aprobaron la ley. Sí, espacios políticos que no se han permitido discutir el tema, ¿no? O sea, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, pero yo no creo que haya habido una ley que ingresó un día hábil y al tercer día hábil se aprobó. La verdad que eso da cuenta de que tenían una decisión política, no escucharon ninguna razón, no hay ningún elemento objetivo ni ningún elemento que haya dado cuenta de la rigurosidad de lo que estaban discutiendo, porque se presentó como que era la solución para todos los problemas de la educación. Y la verdad que eso no resuelve los problemas que dicen ellos que tienen la educación. Marcelo... Entonces, me parece que se ha tratado de manera muy liviana un tema que generó un conflicto que claramente hoy estamos todos disconformes con esto, y creo que la sociedad también está disconforme con que haya un conflicto. Ahora, el conflicto no lo generamos nosotros, ¿no? ¿Puedo volver al origen ustedes de la charla brevemente? ¿Incide esta situación donde hay evidentemente una oposición a la conducción gremial que está trabajando, a veces saliéndose del carril de lo civilizado, digamos? ¿Incide en la marcha precisamente de este conflicto? No, mirá, yo digo, nosotros con relación a la posición con este tema tenemos unidad dentro de ATEN. Lo demás son cuestiones metodológicas que las resolvemos internamente en el ámbito de la Asamblea, y así lo ha hecho ATEN hace 40 años, ¿no? Esto que hoy nos pasa ha pasado en otros momentos.
y en Aten en todo caso se resuelve por la democracia interna que nosotros tenemos y que defendemos. A principio de año parecía que el conflicto no se resolvía y sin embargo se pudo discutir en una mesa como debe ser, se llevó a las asambleas y mayoritariamente se resolvió en un sentido. Entonces, yo creo que no en este conflicto lo que se genera es una unidad, a pesar de esa enorme diferencia que nosotros tenemos, porque estamos todos en la misma posición, considerando que esto que nos está pasando era algo que no tiene mucha razón de estar sucediendo si se hubiese trabajado de otra manera la problemática que nos ocupa, ¿no? ¿En qué lugar quedan los chicos, Marcelo? Porque este es un paro que se puede prolongar hasta que ustedes dispongan. No, yo creo que no es hasta que nosotros dispongamos, es hasta que el gobierno entienda que tiene que sentarse y discutir algo que había donde discutirlo, había donde resolverlo, pero no sé quién, pero alguien tomó la decisión que se resolvía en otro lado, donde se impuso, como bien decía Santer, vos, una mayoría, que es legítima, nadie la discute. Ahora, lo legal y lo legítimo tiene que estar también sobre algunas cosas que generen la participación y el análisis de temas que pueden tener consecuencias que nadie quiere. Entonces, no es hasta que nosotros decidamos, es hasta que se genere un ámbito en el que podamos resolver estos temas que generaron esto y que no estaban, insisto, no lo teníamos en el plan, y lo que se procura discutir se podía resolver de otro modo, sin necesidad de estar en esta situación. O sea, que es hasta que alguien del gobierno diga, bueno, vamos a convocar a la organización sindical, vamos a generar un espacio donde discutir esto y se pueda resolver, ¿no? ¿Ustedes pretenden que se derogue la ley, por ejemplo? ¿Sería una solución? Por lo menos tiene que haber una decisión que le ponga razonabilidad a esto, ¿no? Y si es que se derogue la ley y que se llegue un proyecto para dar marcha atrás con esto, eso sería obviamente una solución importante. Ahora, estamos dispuestos a discutir algo que no nos ponga en esta situación en la que hoy estamos, que insisto, tiene otra forma de ser resuelto, ¿no?